Un multimillonario recibió la ayuda de una amable camarera con una rueda pinchada. Al día siguiente, llegó un wagón. ¿Qué pasaría si un encuentro casual en una carretera solitaria pudiera cambiarlo todo? ¿Y si la persona que menos esperas que te ayude termina enseñándote la mejor lección sobre amabilidad y fortaleza? Cuando el coche de lujo de un multimillonario estresado se avería, nunca imagina que una camarera con 2 trabajos hará más que simplemente cambiarle la rueda. Cambiará su vida para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando la gratitud da un giro inesperado, revelando un regalo mucho mayor que cualquier cosa que el dinero pueda comprar? Mantente atento para ver cómo un pequeño acto desencadena un viaje que ninguno de los dos vio venir. Nathan Caldwell no era un hombre acostumbrado a la impotencia. A los 42 años, comandaba un imperio multinacional. Su nombre era sinónimo de riqueza y poder. Sus días eran una confusión de batallas en la sala de juntas, jets privados y decisiones que movieron los mercados. Pero esa noche, en ese tramo desolado de la autopista 17, su sedán de $200,000 estaba inservible, con la rueda trasera hecha trizas. El frío le mordía los dedos mientras buscaba a tientas el teléfono, pero no tenía señal. Maldijo en voz baja, el peso de un día agotador lo oprimiendo con más fuerza que nunca. Las reuniones se habían prolongado hasta la noche, cada una poniendo a prueba su paciencia mientras lidiaba con los egos corporativos y los plazos inminentes. Ahora, varado en la oscuridad, sentía que el universo se burlaba de él. Nathan salió del coche. Sus mocasines pulidos se hundían en la grava. El aire era penetrante, con aroma a pino y escarcha. Abrió el maletero, mirando la rueda de repuesto y el gato como si fueran artefactos extraterrestres. Nunca había cambiado una rueda en su vida. Su riqueza siempre lo había protegido de esas tareas mundanas. La frustración lo desbordó y pateó la llanta destrozada. El sonido metálico resonó en la noche. Fue entonces cuando vio los faros. Una camioneta destartalada redujo la velocidad, con el motor rugiendo al detenerse en el arcén. Nathan se tensó, despertando sus instintos urbanos. Allí afuera, cualquier cosa podía pasar. La puerta del conductor se abrió y una figura salió, una mujer menuda, con el rostro parcialmente oculto por una gorra de punto desgastada. Llevaba un uniforme descolorido de restaurante, de esos que se ven en los bares de comida rápida de un pueblo pequeño, con una etiqueta con su nombre brillando tenuemente a la luz de la luna. ¿Estás bien? Su voz era cálida, firme, atravesando el frío. Se acercó y Nathan vio su etiqueta con su nombre, Emily. Sus ojos color avellana reflejaban una fuerza serena, aunque el cansancio persistía en las arrugas que los rodeaban. Estoy bien, dijo Nathan secamente, con el orgullo erizado. Solo una llanta pinchada. Ya lo veré. Emily arqueó una ceja, mirando el gato impecable, aún guardado en su funda de espuma. Sin ánimo de ofender, pero no parece que estés pensando mucho. Sonrió, no con burla, sino con una sinceridad encantadora. ¿Te importa si echo un vistazo? Nathan dudó, su ego en conflicto con su desesperación. Finalmente, se hizo a un lado. Adelante. Emily Harper tenía 31 años, aunque el peso de su vida la hacía sentir mayor. Había crecido en Willow Creek, un pueblo tranquilo a 48 kilómetros de la autopista donde ahora estaba el coche de Nathan. Sus días eran un ciclo incesante. Turnos dobles en el restaurante Mabel's, seguidos de noches limpiando oficinas para llegar a fin de mes. Su hijo Lucas, de 5 años, era su mundo. Su risa era lo único que la mantenía en marcha. Su madre, Diane, vivía con ellos. Su salud se deterioraba a medida que se acumulaban las facturas médicas. Los sueños de Emily de ir a la universidad, de tener un pequeño negocio, de darle a Lucas una vida más allá. Sobrevivir se sentía como estrellas lejanas, hermosas pero inalcanzables. Sin embargo, Emily se portaba con una silenciosa resiliencia. Había aprendido a arreglar coches de su difunto padre,
un mecánico que le enseñó a usar una llave inglesa antes de aprender a montar en bicicleta. Cambiar una rueda era algo natural, pero era su calidez lo que la distinguía. Incluso después de 16 horas de pie, no podía pasar junto a un desconocido varado. No era algo natural en ella. Arrodillada junto al coche de Nathan, sus manos se movían con la facilidad de la práctica, aflojando tuercas y colocando el gato. «¿Una noche difícil?», preguntó, mirándolo. Nathan, apoyado en el coche, se burló. «Un año duro», rió Emily suavemente. «Cuéntamelo. Deberías intentar servir café a los camioneros a las 3 de la mañana mientras discuten de política». A su pesar, Nathan sonrió. Su voz tenía una forma de atravesar sus defensas como la luz del sol a través de la niebla. «¿Haces esto a menudo? ¿Rescatas a desconocidos en las carreteras solo cuando parecen tan perdidos como tú?», bromeó, con los ojos entrecerrados. Trabajó en silencio un momento y luego añadió: «Por cierto, soy Emily». «Nathan», dijo, omitiendo su apellido. No estaba seguro de por qué. Tal vez porque, por primera vez en años, no quería ser Nathan Caldwell, el multimillonario. Solo quería ser Nathan. Mientras Emily trabajaba, hablaba de la obsesión de Lucas con los dinosaurios, de la habilidad de su madre para quemar guisos, de los peculiares clientes habituales del restaurante. Sus historias eran sencillas, realistas, un marcado contraste con el mundo de Nathan, de negocios de alto riesgo y casas de empeño estériles. Se encontró escuchando de verdad. Sus palabras calmaron el nudo en su pecho. Cuando ella le preguntó por él evadió el tema, mencionando solo que trabajaba en el sector empresarial. Emily no insistió, pero su mirada reflejaba una discreta curiosidad, como si viera más de lo que él dejaba ver. La llanta se cambió en 20 minutos, pero Emily se quedó allí, limpiándose las manos con un trapo de su camioneta. «Listo», dijo. «Solo tómala. El viaje es lento hasta que llegues a un taller. Esa llanta de repuesto no es para largos pasillos». Nathan asintió, pero no se movió. Algo en Emily, su tranquilidad, su amabilidad, lo hacía querer quedarse en ese momento. «¿Por qué te detuviste?», preguntó de repente. «Es tarde. No me conoces». La mayoría habría seguido conduciendo. Emily se encogió de hombros, metiendo un mechón de pelo bajo la gorra. «Ya me he quedado atascada antes. No con una rueda pinchada, quizá, pero atascada. Es horrible. Si puedo ayudar, lo hago. Así de simple». Sus palabras impactaron a Nathan más de lo que esperaba. Pensó en su propia vida. Riqueza infinita, pero un vacío consciente que no podía nombrar. «No eres como la mayoría de la gente», dijo en voz baja. Ella rió un poco cohibida. «Sí, bueno, la mayoría de la gente no tiene que sobornar a su hijo con helado para que se acueste». Miró su reloj con una mueca. «Y hablando de eso, tengo que llegar a casa. Lucas se despierta al amanecer, haya dormido o no». Nathan sintió una punzada de culpa. «No tenías que detenerte. Debes estar agotado». «Sobreviviré», dijo ella, dirigiéndose ya a su camioneta. «Conduce con cuidado, Nathan». «Espera», gritó. Hizo una pausa y se dio la vuelta. «¿Cómo puedo agradecerte?». Emily lo despidió con un gesto. «Solo devuélvelo. Ayuda a alguien cuando puedas». Con una última sonrisa, se subió a su camioneta y se fue, sus luces traseras desvaneciéndose en la noche. Nathan se quedó allí, el frío filtrándose a través de su abrigo. Por primera vez en años, sintió algo más que ambición o estrés. Una chispa de conexión, pura y real. Las palabras de Emily resonaron en su mente. «Ayuda a alguien cuando puedas». Pensó en su uniforme desgastado, sus ojos cansados, los sueños que había mencionado de pasada. Una idea comenzó a formarse. Tranquila pero persistente. El clímax, el gesto. A la mañana siguiente, Emily estaba de vuelta en el restaurante de Mabel,
sirviendo café y esquivando quejas sobre los huevos tibios. Le dolían los pies y pensaba en Lucas, que había estado despierto con fiebre. A las 4 de la mañana, siguió adelante, con una sonrisa inquebrantable, incluso mientras su jefe le gritaba sobre una entrega tardía. Era solo un día más hasta que dejó de serlo. Al mediodía, un murmullo recorrió el restaurante. Los clientes estiraban el cuello hacia la ventana donde un reluciente Mercedes G-Wagen negro estaba en el estacionamiento, con sus detalles cromados reflejando el sol. Un hombre con un traje impecable, claramente un chófer, salió, observando el restaurante. Emily, que limpiaba un mostrador, apenas se dio cuenta hasta que un cliente le dio un codazo. ¿Ves eso? Parece que hay alguien importante aquí. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y allí estaba Natán. Se veía diferente a la luz del día, alto, impecablemente vestido, con el pelo oscuro bien peinado, pero sus ojos tenían la misma intensidad que había visto la noche anterior. El restaurante se quedó en silencio, todas las miradas fijas en ellos. Emily, dijo Natán con voz firme pero cálida. ¿Podemos hablar afuera? Confundida, lo siguió, ignorando las curiosas escaleras. Afuera, el wagón se cernía, su presencia absurda en el aparcamiento de grava del restaurante. ¿Qué es esto?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Natán respiró hondo. Anoche, no solo arreglaste mi neumático. Me recordaste lo que importa. He pasado años construyendo una vida con la que la mayoría sueña, pero está vacía. Tú eres diferente. Das sin esperar nada a cambio. Quiero darte algo, señaló el wagón. Esto es tuyo. Sin compromisos. Emily se quedó boquiabierta. Estás bromeando. No puedo. Esto es demasiado. No lo es, dijo Natán con firmeza. Pero esa no es toda la historia. Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había documentos que describían un fondo fiduciario, la matrícula universitaria completamente financiada para ella, capital inicial para un negocio y un estipendio para cubrir las necesidades de Lucas y su madre. Investigué un poco, admitió. Espero que no te importe. Sé que quieres abrir una cafetería, un lugar para ayudar a otros como tú. Esto es para que eso sea real. Las manos de Emily temblaban mientras leía los periódicos. Las cifras eran asombrosas. Cientos de miles de dólares cuidadosamente asignados. Miró a Natán, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque dejaste de hacerlo, dijo simplemente. Porque eres el tipo de persona que mejora el mundo. Tengo los medios para ayudarte a hacerlo a mayor escala. Déjame. El instinto de Emily fue negarse. Nunca había aceptado limosnas, enorgulleciéndose de su independencia. Pero allí de pie, el peso de sus luchas la abrumó. Noches pasadas preocupándose por las facturas, el futuro de Lucas, la salud de su madre. No se trataba solo de ella. Se trataba de ellos y de Natán, quien la miraba no con lástima, sino con respeto. Respiró entrecortadamente. No sé cómo agradecértelo. Ya lo hiciste, dijo Natán, haciéndose eco de sus palabras de la noche anterior. Solo devuélvelo. Pero la historia no terminó ahí. Sin saberlo, para Emily, Natán había estado lidiando con una crisis propia. Su empresa estaba bajo escrutinio por prácticas poco éticas, un escándalo que amenazaba con desmantelar su legado. Ayudar a Emily no era solo un gesto de gratitud. Era un salvavidas, una forma de redescubrir sus propios valores. Había pasado la mañana redirigiendo fondos de un proyecto vanidoso para establecer una fundación a nombre de Emily destinada a apoyar a padres solteros y emprendedores de pueblos pequeños. El G-Wagen, el fondo fiduciario, fue el comienzo de algo más grande, un compromiso de usar su riqueza para el bien. Durante el año siguiente, la vida de Emily se transformó. Se matriculó en la universidad, compaginando las clases con la planificación de su cafetería. El G-Wagen, aunque extravagante,
se convirtió en una herramienta práctica, ayudándola a llevar a Lucas a la escuela y a su madre a sus citas. Nathan se mantuvo en contacto, no como un benefactor distante, sino como mentor y amigo. Visitaba Willow Creek con frecuencia, atraído por su sencillez y la visión de Emily. El café, llamado Harper's Haven, abrió sus puertas en un fresco día de otoño. Era todo lo que Emily había soñado. Un espacio acogedor con sillas desiguales, arte local en las paredes y un programa de mentoría para padres solteros que buscaban nuevas habilidades. La comunidad se unió a él, y Nathan estuvo presente en la inauguración, con una presencia discreta pero orgullosa. No habló de su riqueza ni de los problemas de su empresa, que estaba tratando de resolver. En cambio, escuchó a Emily compartir sus planes para expandir el programa de mentoría, con los ojos brillantes de propósito. El día de la inauguración, el café bullía de risas y charlas. Lucas corría entre las mesas ofreciendo crayones a los niños, mientras Diane, sentada en un rincón, sonreía radiante a pesar de su fragilidad. Emily se movía entre la multitud, con el delantal floreado y una sonrisa radiante. Nathan se quedó junto a la puerta, observándolo todo. Pensó en las salas de juntas que había dejado atrás, los acuerdos que ya no lo definían. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria. Era en ese momento, en las vidas que había ayudado a cambiar. Emily lo miró y levantó una taza de café en un brindis silencioso. Nathan le devolvió el gesto, con el corazón lleno. Ambos se habían quedado varados esa noche en la carretera, cada uno a su manera. Pero juntos habían encontrado un nuevo camino, uno basado en la compasión, la conexión y el coraje de retribuir. Al ponerse el sol, proyectando un resplandor dorado sobre Harper's Haven, Emily salió a colgar un cartel. Devuelve el favor. Ayuda a alguien hoy. Las palabras eran sencillas, pero encerraban una promesa. Un efecto dominó que tocaría innumerables vidas.